Roberto Oropesa y Virgilio Soberanis están en Núcleo Comunicación del Sureste para comentar las noticias como debe ser. Al tú por tú, en Radio Fórmula Campeche. ¡Iniciamos! Muy buenos días a nuestros radioescuchas a través de Radio Fórmula en el 97.3 de FM, Núcleo Comunicación del Sureste. Muy buenos días, estamos también a través de las redes sociales, en esta red social de Facebook, transmitiendo completamente en vivo como cada semana en este Al Tú por Tú. Y hoy me da mucho gusto saludar, también agradecerle que nos acompañe en este espacio al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, al magistrado Francisco Ack Ordóñez. Muchas gracias, Francisco. Muchísimas gracias, Roberto, como siempre, estar en este lugar, en este espacio y saludar también al auditorio, pues es motivo grato y satisfactorio también al mismo tiempo. Pues estoy a las órdenes, como siempre, con el gusto, insisto, de poder participar y poder platicar de nuestro quehacer. Por supuesto, que te vi, te saludé, nos saludamos y te entrevistamos, te vi, te saludé y te entrevistamos el día del Centro de Convenciones, el sábado, en este resumen del quinto informe de gobierno de la gobernadora Laida Sansores. Ahí estuvieron ustedes también como invitados en este evento, donde hay un mensaje muy importante para los campechanos siempre, cada año. Y bueno, pues ustedes son actores relevantes ahorita y son actores relevantes también por lo que viene en los próximos meses. Magistrado Francisco, que es este proceso electoral, pero bueno, ahí estuviste y yo te pediría tu opinión también por lo que escuchaste de la máxima autoridad estatal, pues qué opinas, ¿no? De cómo llegamos con los actores políticos, ¿no? Los más importantes de la entidad, cómo los sientes, cómo los ves o cómo los viste, cómo los sientes, porque este es pues el gran evento político de Campeche. Y bueno, ¿cómo sientes el ambiente a unas semanas, prácticamente ya ni meses, a unas semanas de que empiece a andar esto, que pues sin duda lo que más llama la atención es esta sucesión en la gubernatura, ¿no? Ya llegando al quinto año de gobierno, la sucesión de la gubernatura el próximo año, que es el proceso que más atrapa a los campechanos, ¿no? A los campechanos y las campechanas, a los ciudadanos, el cambio de gobierno, y ya todos empezamos a analizar y ver la información en función de ese cambio y esa sucesión. ¿Qué le dirías a los campechanos? Tú que estuviste ese día, como muchos otros, invitado, pero ya estuviste escuchando pues, los mensajes que se dan y viendo a los actores políticos. ¿Qué podemos esperar de ello? Bueno, pues yo lo que considero que como testigo, digamos, de este ejercicio de rendición de cuentas, pues permite a cualquier ciudadano, cualquier interesado, parte de la sociedad, pues justo hacer las críticas y los análisis partiendo de información. Siempre lo he significado y lo he comentado. De hecho, justamente pues hace unos días coincidimos y decía, bueno, nosotros también tenemos que informar, los servidores públicos tenemos que transparentar nuestro quehacer. Mucho se dice, por ejemplo, en el caso nuestro de justicia abierta, pero justicia abierta también impone acercar información. Claro. No es únicamente las cuestiones de las proyecciones de las sentencias, sino también, insisto, el hecho de poder comunicar de forma sencilla y clara qué es lo que hacemos, dónde estamos ubicados. Y esto, insisto, los ejercicios de rendición de cuentas que se hacen de forma anual, constitucional y legal, eso es lo que permiten hacer a la ciudadanía y a cualquier interesado, insisto, es un balance a partir de información que se produce, no únicamente por las personas titulares de los ejecutivos, sino que a partir de eso, pues invita también a una reflexión cruzada
porque en los próximos días justamente todos los servidores públicos que pertenecen al Ejecutivo, los titulares, tendrán que hacer también pues esta exposición de la información de lo que se hace durante un ejercicio anual. Bueno, mañana inician, ¿no?, las comparecencias. Efectivamente, esto es una obligación y para ellos como servicio público, y es un derecho para la ciudadanía el poder ser testigo, escuchas de lo que se hace, porque hay que decirlo y hay que decirlo bien, la democracia se sostiene justo en el pilar fundamental es la decisión del pueblo, ¿no? Mucho se dice, sobre todo en últimos tiempos, acerca del el ejercicio del pueblo, pero ¿qué es realmente el pueblo? No, quien toma la decisión no es la sociedad en general, sino es la ciudadanía a través, sobre todo, del ejercicio del voto. Y este ejercicio del voto también tenemos que significarlo. Esto permite acceder a cargos públicos, pero una vez que se accede al cargo público, ahora sí, ya siendo servidor público, tendrás que informar no únicamente a la ciudadanía a la cual, insisto, pues te eligió, sino a toda la sociedad en general, porque unos y otros necesitan sobre todo esto que es importantísimo, que es datos, que es información, que es la transparencia y el ejercicio de rendición de cuentas. Yo creo, insisto, que como muchos de los radioescuchas de Al Tú por Tú, como también la ciudadanía y la sociedad y los actores políticos estuvieron pendientes del mensaje sí que se realizó por parte de la titular del Ejecutivo, pero insisto, no lo es todo, digamos pues la información de ese momento, sino que todo el balance de la administración pública, pues falta la glosa que se hace del ejercicio deliberativo con quienes representan también popularmente al pueblo, que son las y los diputados locales. Entonces, pues estamos todavía en este modo, digamos, pues de reflexión, de crítica, en todo caso, respecto de lo que se informó. Y efectivamente viene, como bien se significa, la elección de la gubernatura. Son 17 gubernaturas en todo el país, son 19.609 cargos que se van a elegir el próximo 6 de junio del 2027. Y recientemente el INE ya ha determinado su calendario nacional. El próximo 10 de septiembre de esta anualidad iniciará formalmente con la sesión del Consejo General del Instituto Nacional Electoral este proceso electoral. Y para el caso local debemos esperar la primera semana del 1 al 7, en esos serán los días de acuerdo también a este calendario que ha sacado el INE, en donde el Instituto Electoral del Estado de Campeche emitirá la declaratoria del inicio formal del proceso. Pero hay algo que significaste y que siempre es importante sobre todo puntualizar. Las autoridades electorales no únicamente laboramos y colaboramos durante el proceso electoral o en el anticipo o en el preludio de este proceso, sino que la efectividad de los derechos político-electorales de la ciudadanía son vigentes todos los días. Y por eso es importante sobre todo significar que a partir de 2014, pues ya llevamos prácticamente 12 años con este nuevo modelo en donde existe un órgano electoral jurisdiccional permanente, deja de ser provisional en donde estaba pues ahí únicamente durante los procesos electorales se erigía la sala electoral dentro del Poder Judicial, sino que la reforma del 2014 permite la existencia de un órgano jurisdiccional especializado de forma permanente, porque, insisto, la reflexión es que los derechos electorales, político-electorales, son vigentes en todo tiempo. Es el hecho de votar en las elecciones y ahora en las consultas. Lo mismo el hecho de ser votada o votada en condiciones de equidad. Lo mismo también la participación del ejercicio del cargo público, asociarse de manera individual y libre y también de forma pacífica para, desde luego, participar en esta toma de decisiones públicas. Y también la ciudadanía tiene el derecho de participar en estas decisiones de selección de candidaturas de los partidos políticos. Insisto, pues este tipo de derechos
de prerrogativas que se tienen por parte de la ciudadanía impone una temporalidad completa los 365 días, es como siempre se dice, ¿no? Todos los días, todos los derechos político-electorales, que es cierto, en el caso de modo particular, cuando inicia el proceso electoral y más cuando hay una ventana de renovación del Ejecutivo, pues siempre hay mayor movimiento, mayor sensación, mayores emociones, y esto conlleva, insisto, pues desde luego las titularidades. Lo mismo pasa a nivel federal, cuando hay la renovación de la presidencia de la República, impone un mayor más interés de la gente, ¿no? Y este tipo de interés de la gente, de la sociedad, también impone un movimiento por parte de los partidos políticos en este tipo de dinamismos, de donde empiezan a sentarse los cimientos de lo que será próximamente, ¿sí? Mucho también se dice es que pues prácticamente hay movimiento y las autoridades electorales, ¿qué hacen? Hay que decirlo y explicarlo. Que te lo preguntaban algunos compañeros de la prensa ese día sábado, ¿no? ¿Qué pasa con estos movimientos y lo que para algunos aparentemente podrían ser actos anticipados, ¿no? O de algunos personajes en eventos anticipados de promoción política o de propaganda, y bueno, la pregunta era, bueno, pues ¿qué hacen ustedes? ¿No? Algo así te preguntaban, ¿cómo actúa el tribunal ante esto? ¿O cómo van ustedes o podrían ustedes sancionar esto? Que era una pregunta que te hacían, pero es importante decirle a la gente que si esto está ocurriendo, que si esto está pasando, que si hay actos anticipados de campaña, que si hubieran propagandas anticipadas o actos gubernamentales indebidos de campaña, que si esto está pasando hay que decirles cómo denunciar estos momentos. Creo que es esa parte importante que algunos, pues obviamente, pues sí necesitan este dato de que sí puede, ¿no? Sí puede ser que si esto está pasando, pero ¿cómo? ¿No? ¿Cómo hacerlo? Efectivamente. Eso creo que es importante, Roberto, también. Esto es lo más importante, decirlo de forma, creo que clara y sencilla. Trataré de explicarlo de este modo, ¿no? Generalmente cuando se va a iniciar un proceso electoral, insisto, cuando llevan una mayor emoción, digamos, pues, o interés respecto de la renovación de las titularidades de los ejecutivos, sean estos federales o estatales, empiezan los partidos políticos a realizar procesos al interior. Estos procesos al interior no son novedosos, sino que estos se han ido ejecutando, madurando y hasta consolidando a través de digamos, pues, decisiones al interior, en donde van ajustando este tipo de protagonismos, insisto, de personas, perfiles y autoridades partidistas. Pero, insisto, como no es novedoso, esto ya también ha sido motivo de muchas denuncias en el pasado. Y hay criterios del propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que este tipo de movimientos de ajustes al interior no son actos anticipados de campaña, sino que son movimientos, insisto, que se permiten ajustes previo al inicio del proceso. Obvio, insisto, estos movimientos o ajustes que se realizan tampoco pueden rebasar la línea constitucional y legal. Eso sí también es importante significarlo. La Constitución y las leyes, en todo caso, determinan los plazos, los términos y las condiciones para participar, desde luego, ya en el proceso electoral. Es incorrecto decir en estos momentos que existen precandidaturas o candidaturas, dado que no existe ningún tipo de voz autorizada en este momento. Hacerlo justo es una falta, ¿sí? Porque y llamar también al voto sea para una persona o un partido político. Que eso es lo más grave, ¿no? Efectivamente, o sea, es otra falta. En este momento, estar en un movimiento, ¿no? Aprovechar un movimiento de partido para
pedir el sufragio, ¿no? Eso es lo... Justo eso. O inducirlo, ¿no? Pedirlo o inducirlo. Es que hay muchas cuestiones que justo también habría que significar. Hay palabras prohibidas en este momento, ¿sí? Hay una línea jurisprudencial muy efectiva y consolidada donde te señala, no puedes llamar al voto de forma expresa. Votar por, rechaza a, porque también es tanto positivo y negativo, o que ya se esté postulando a determinada persona para un determinado cargo, ¿sí? Todas estas cuestiones están prohibidas, pero ahora también justo lo que señalas en palabras muchísimo más sencillas, que así deberíamos de transmitir, es los famosos equivalentes. Ese tipo de cuestiones en donde no se dicen las palabras, pero existe un llamamiento, digamos, íntegro, llámese ahora con las bondades de la tecnología inclusive, ¿no? Estos tipos de comunicación, hoy hashtag, publicaciones, videos, todo este tipo de frases inclusive que podrían, digamos, pues colocar en ventaja a una persona respecto de otras. Y esto es justo lo que no se debe de realizar en estos momentos. Nosotros llamamos equivalentes funcionales, ¿sí? Que son, insisto, cuestiones que están recurrentemente realizadas por personas, por partidos, y que esto, insisto, podría provocar una situación de desbalance de la competencia. Pero hay algo que también significaste, la ruta de las denuncias. Nosotros las llamamos quejas. No es únicamente alegar, se está rompiendo la ley, ¿dónde está la autoridad? Miren, está pasando esto, hay tal cuestión, hay tal cartel, hay tal pinta, por aquí o por allá. Sino lo que es importante, y por eso también qué bueno que se nos permite esta invitación, es decirle, ¿cualquier persona puede denunciar? Sí. Efectivamente, sí, cualquier persona puede denunciar, tomando en consideración, aquí sí, circunstancia de tiempo, modo y lugar. No es únicamente decir, sucedió, sino hay que darle a la autoridad dónde está, si es un link, si es un cartel, dónde está la geolocalización. Insisto, circunstancia de tiempo, modo y lugar, sobre todo tomando en consideración que en las quejas sí existe el principio de que quien afirma está obligado a probar. Por eso es importante sobre todo significar que en estos tiempos, pues efectivamente el número de quejas ha aumentado exponencialmente. En estos momentos el instituto... De hecho, tú nos dabas unas estadísticas, que también te entrevistaron en Carmen, me parece. Sí. Ahí hablabas de estas estadísticas que van levantando este número de quejas. Si te parece, hacemos una pausa comercial. Y regresamos para que nos hagas también aquí este recuento de cómo van subiendo para ustedes el trabajo, ¿no? Porque para ustedes es más trabajo, y van subiendo las quejas. Y tú también decías, así como que es normal, ¿no? Decías tú, está normal, ¿no les parece a ustedes algo extraordinario en el tribunal que estén levantando las quejas en este momento? Bueno, vamos a una pausa. Claro que y regresamos y nos dices por qué te parece a ti que es normal que en este momento se esté presentando las quejas y las estadísticas que tienes ahí actualizadas también, por supuesto, para comentarlo. Y otros temas centrales, porque también hicieron ustedes hace algunas semanas una serie de iniciativas ante el Congreso del Estado, para crear algunas funciones ahí en el Tribunal Electoral del Estado, y también en particular, yo te lo pregunté el sábado, por la vigencia de sus nombramientos, o en este caso la vigencia del nombramiento del magistrado presidente, que actualmente es Francisco, porque ya tu termina el próximo mes de octubre, y bueno, hay una propuesta ahí para seguir hasta que el Senado de la República determine pues el reemplazo, ¿no? La convocatoria para reemplazarte, porque la pasada vez se llevó 3 años el Senado, se llevó 3 años en pues designar, en hacer esta designación y este proceso de 2 de estas magistraturas. Se llevó, pues, sí es mucho tiempo, ¿no? Después de que vence un periodo, que los senadores estén ahí jugando a la matatena 3 años sin
definir para un Estado la integración de un órgano jurisdiccional tan importante como un tribunal electoral. Vamos a una pausa y con esto regresamos con el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche, Francisco Bac Ordóñez. Ya volvemos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. Para llegar a las mejores conclusiones, continuamos con Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis en Radio Fórmula. Ya regresamos. Te comentaba, magistrado Francisco, nos dabas algunas estadísticas hace un par de semanas, a ver, sobre las quejas que van aumentando. Tú decías, esto es normal, no es extraordinario. ¿Cómo va ese tema? ¿Ya aumentaron? ¿Ya tienen más? Pues cómo está este rubro, sí, claro, el aumento del trabajo, del volumen de trabajo del tribunal en este momento, y qué características traen esas quejas que están recibiendo en mayor número en este momento. Efectivamente, cuando significo que es normal el aumento de las quejas, no únicamente hablamos del caso de Campeche, sino que en general la tendencia es que cuando exista la renovación, sobre todo de la gubernatura, aumenten más el número de las denuncias. En el caso campechano, pues lo hemos visto periodo tras periodo, cada 6 años aumenta más el número de las quejas que en las elecciones intermedias. Pero también hay que decirlo y hay que también significarlo, el número de las quejas va en aumento tomando en consideración sobre todo la especialidad y sobre todo eso es importante significarlo, en donde hay más personas cada vez más especializadas en el quehacer político electoral. Sobre todo tomando en consideración, insisto, este tipo de, pues digamos, de situaciones que la ciudadanía, que la sociedad considera como irregulares. Y entonces estamos viendo que efectivamente en este 2026, desde enero, empezaron a hacerse denuncias por parte de los partidos políticos y también de ciudadanía respecto de partidos y servidores públicos, tomando en consideración el debido proceso, pues no es posible significar sobre todo qué partidos, qué servidores públicos, pero sí el servicio público y sí los partidos políticos y sí, insisto, están aumentando este número de quejas, justo sobre todo con el corte que hacíamos a mediados del mes de julio, pues teníamos incidencias en aumento. En este caso tenemos 57 de estas quejas todavía pendientes de sustanciación por parte del Instituto Electoral del Estado de Campeche. 5 de estas quejas han sido sobreseídas por desistimientos que se presentaron por los propios actores y también 3 fueron desechadas. Insisto, este número está en aumento, sí, efectivamente, las quejas están aumentando, sobre todo en últimos tiempos, y aumentarán más antes del proceso electoral y iniciado el proceso electoral. Pero la diferencia es que en este momento las denuncias se tramitan en procedimientos ordinarios sancionadores e iniciado el proceso en la vía especial sancionadora. Lo explico de otra manera. El momento del calendario electoral impone que todas estas quejas, a menos de que tengan un impacto comprobado en el proceso electoral, se tramiten en la vía ordinaria. Entonces, todas estas quejas que tenemos hasta ahora, que están pendientes, insisto, de sustanciarse, 57 de estas quejas, insisto que todavía se encuentran en el Instituto Electoral, serán resueltas por el propio Instituto Electoral, ¿sí? Tomando en consideración que en estos tiempos es una autoridad uniinstancial. Se recibe la queja, hacen la investigación y ellos mismos resuelven. En el caso de que esta resolución consideren las personas que están inmersas en estos procedimientos, consideren que están lesionando sus derechos, entonces sí pueden impugnar ante el Tribunal Electoral, que es distinto cuando ya inició el proceso, porque cuando ya inició el proceso, las quejas se realizan sí ante el Instituto Electoral, se sustancian nada más, y después de que están sustanciadas, resolverá, porque son enviadas al Tribunal Electoral,
quien resuelve, insisto, en primera instancia. Entonces, para nosotros las autoridades electorales en estos tiempos, en estos momentos, el trabajo, como bien se ha significado, ha ido en aumento. Sí, efectivamente ha ido en aumento. Esto no es una cuestión extraordinaria para nosotros, estamos preparados. En el Tribunal Electoral somos 18 hombres y 18 mujeres que pues estamos preparados y especializados en este tipo de quehacer. Y sobre todo, insisto, en este momento los esfuerzos del Tribunal Electoral en lo particular están dedicados a la especialización, a la capacitación, sobre todo a la actualización constante, con independencia de que existe un flujo de asuntos. O sea, no únicamente son las quejas, no podemos decir que todo nuestro trabajo, tanto el Instituto Electoral que organiza elecciones y nosotros que dirimimos controversias, están resumidas en las quejas. Esto es una parte de nuestro actuar. ¿Es importante? Sí, pero no es el termómetro total de lo que hacemos nosotros. También resolvemos juicios de la ciudadanía, recursos de apelación, juicios electorales, en fin, existen una gama de medios de impugnación que atienden la defensa de los derechos políticos electorales. Y en esta administración hemos significado sobre todo, no importa que el ciudadano no sepa cuál es la vía, porque el ciudadano lo único que sabe es que hay una afectación de sus derechos político-electorales, no sabrá exactamente cuál es la vía, qué tipo de recurso, e insisto, y en esta administración lo que hemos acercado, hemos sido protagonistas de cambios, es reencauzar, hacer sobre todo este justo balance, qué vía es la correcta, no desechar, sino al contrario, escuchar, atender y resolver. Eso yo creo que es el mandato importante que nosotros tenemos que tomar en consideración, el hecho de, e insisto, no es únicamente significar justicia cercana, como muchas veces se dice, como una cuestión de eslogan, sino para nosotros realmente cuando decimos y estamos en un compromiso permanente, por lo menos en la administración que presido, que todas las voces cuentan. Ese, digamos, ese lema que nosotros llevamos, lo llevamos de una cuestión permanente, no únicamente en la resulta de los medios de impugnación, sino también en la reestructuración al propio interior. Nosotros hacemos balances permanentes al interior con las magistraturas y las áreas administrativas para ver cuáles son las áreas de oportunidad que podemos mejorar y sobre todo, insisto, después de cada proceso electoral. Es común, es normal, lo mismo que sucede a nivel federal, lo hacemos también a nivel local, donde tomamos en consideración todas esas áreas de oportunidad y acercamos el instrumento denominado iniciativas de ley, que estas iniciativas lo que hacen es sintetizar todas estas voces y plasmarlas en un documento en donde, insisto, son ideas proyectadas en el uso de la facultad que tiene la autoridad. Esto no significa, desde luego, un pase automático, lo sabemos y somos muy respetuosos. El Congreso y sus fuerzas parlamentarias y sus grupos parlamentarios son quienes decidirán qué es lo que prospera y qué es lo que no, y siempre hemos sido respetuosos. Lo mismo sucedió en 2014, lo mismo sucedió en el 2020 y ahora también estamos acercando un nuevo documento en este 2026. Justo recientemente pues tuvimos este tipo, primero, insisto, y esto quien lleve cuenta de las redes sociales del propio tribunal se habrá dado cuenta que hicimos mesas al interior en donde estuvieron todos los protagonistas del quehacer de la justicia electoral local. ¿Quiénes son? Los propios integrantes del Pleno, con las áreas jurisdiccionales y sus secretarios de estudio y cuenta, y lo mismo la Secretaría General de Acuerdos. Entre todos vemos las áreas de oportunidad que existen, porque no es lo mismo la realidad que va avanzando con el dinamismo de los asuntos que una ley que ya ha sido emitida en años pasados. Hay algunos asuntos, por ejemplo, los famosos juicios innominados, al principio denominados juicios electorales y hoy denominados, insisto, como juicios generales. Esto tomando en consideración que la voz incluso de los juicios electorales ya es tomada por la reforma del Poder Judicial. Imagínense, el impacto de la creación, en principio, fue un juicio innominado. ¿Y cómo se va a llamar? Decía tanto los tribunales locales y también el cimiento del Poder Judicial de la Federación. Bueno, como no tienen un nombre, denominémoslo entonces juicio electoral. Pero este juicio electoral ha trascendido tanto que en la reforma del Poder Judicial
donde se trasladan ahora la postulación y la elección de las judicaturas, tanto federales y locales, ahora utiliza esta voz para resolver los medios de impugnación. Entonces tenemos que buscar un nuevo juicio, que lo denominamos juicio general, para resolver todas aquellas diferencias que decía, no tienen un nombre, pero eso no significa que porque no tengan un nombre no exista una razón de ser, una controversia, un conflicto, un derecho político electoral que supuestamente fue vulnerado y la autoridad tiene la obligación de atender. Estábamos viendo en otras áreas, con mucho respeto, en donde efectivamente, fuera de la materia político-electoral, en donde si no es la vía, entonces se desechan. Para nosotros en la materia electoral no desechamos porque no sea la vía correcta la propuesta, sino que existe, insisto, este tipo de entramados en donde efectivamente damos cauce, que es independiente de que prospere o no, que eso también hay que significarlo. En todo debate, en todo conflicto, pues efectivamente existe una voz a la cual tendrá conducencia dentro del marco constitucional y legal, ¿sí? Y eso es lo que nosotros vamos a tratar de proteger. No son decisiones personales nunca, sino al contrario, todas estas sentencias están ajustadas a condiciones constitucionales y legales, a los criterios, y desde luego, insisto, en estas decisiones imparciales e independientes, lo que nosotros hacemos es que estamos convencidos de que así debe ser. Sin embargo, hay que tomarlo en consideración que en todo tipo de conflicto judicial, pues efectivamente a una parte se le va a dar la razón y a la otra no. Y esta otra parte, pues efectivamente lo que debería de hacer es utilizar los medios de impugnación, la cadena impugnativa que ofrece el propio sistema jurídico mexicano, para que en todo caso, si existió una decisión errónea, equivocada por parte en el caso en particular del Tribunal Electoral, pues sea en todo caso revocada o modificada. Existe en la materia electoral, y esto también es importante significarlo, pues todavía después de la decisión del Tribunal Electoral, las decisiones que son revisadas nuestras por parte, en principio, de la Sala Regional Jalapa, y más tarde, si se aduce una cuestión de constitucionalidad, por la Sala Superior. La gran mayoría de estas sentencias que ha emitido el Tribunal Electoral han sido confirmadas. Esto no significa tampoco, y no estoy diciendo que todas las decisiones sean confirmadas, sino que el gran índice, más del 80% de nuestras decisiones son confirmadas, el otro 10% es modificada y un 10% también, hay que decirlo también con honestidad, son revocadas. Esto impone sobre todo nuevos criterios, nuevos ajustes, y tomando en consideración esos precedentes que tenemos que cumplir sí o sí, es a partir de lo cual nosotros resolveremos en el caso inmediato siguiente, tomando en consideración situaciones particulares en las cuales pudieran tomarse estos precedentes. Por eso es importante, decía hace un momento con la convocatoria a la pregunta, en donde los juicios, las quejas, sean estos procedimientos ordinarios o especiales, existen decisiones, y recientemente en el pasado proceso, en donde la Sala Regional Jalapa nos ordena del Tribunal Electoral ser vigilantes de lo que hace el Instituto Electoral respecto de la sustanciación de las quejas, tomando en consideración que estos procedimientos tienen que ser rápidos. Estos procedimientos deberían, insisto, deberían de ser resueltos, sustanciados y resueltos antes de los juicios de inconformidad. Estos son los que refieren propiamente a la validez o a la nulidad de las elecciones. Pero ¿qué ha pasado en la realidad? Es que muchos de estos asuntos no son sustanciados por las razones que sean, sea por cuestiones presupuestales, sea por cuestiones también de recursos humanos, por las diferentes razones que hay. Inclusive debemos de tomar en consideración una línea tan robusta que imponen las notificaciones, los emplazamientos, los llamados a juicios que no estén debidamente realizados. Entonces no se puede materializar este tipo de llamamiento a la justicia, y lo hemos visto en asuntos tan trascendentales, tanto a nivel local
como a nivel federal, en donde tan solo por este tipo de defecto el asunto no prospera. Y más si debemos de tomar en consideración si se notifica, por ejemplo, a grandes empresas internautas como podrían ser Meta, en donde es difícil notificarle porque la gran mayoría de las quejas Facebook, ¿no? se dedican o parten de las publicaciones, estas publicaciones que se hacen en las redes sociales, Sí. y saber si realmente el administrador, cuando existe duda razonable o duda justificada de quién es el administrador real de esa cuenta, y se hace el llamamiento a Facebook, a Meta, la empresa que maneja tanto Instagram y X, es muy difícil la comunicación, entablarla. Y esto no es únicamente privativo del caso de Campeche, esto lo ha también padecido hasta el propio Instituto Nacional Electoral. Por más convenios que se hagan, que se realicen con, digamos, las filiales en México, es muy difícil que contesten en los tiempos electorales. Sí. Y eso es lo que en muchas ocasiones también atrasan este tipo de asuntos, y mucho se dice, bueno, hay tantas quejas, ¿y qué hace la autoridad? ¿Por qué no avanza? Debemos de tomar en consideración, y lo digo también con conocimiento de causa, fui consejero, y saber sobre todo este tipo de dinamismo al interior, en donde una queja no es únicamente pasarla, resolverla e inmediatamente ya decidir si tuvo o no la razón quien denunció. En estos momentos decías, ¿cuáles son las causas que han motivado más las quejas? Propaganda gubernamental indebida, uso de recursos públicos, actos anticipados de campaña o promoción personalizada. Son estos rubros los que más han aumentado, tomando en consideración este tipo, insisto, de ajustes al interior de los partidos políticos, y sobre todo tomando en consideración que muchos de los servidores públicos, pues es innegable, también tienen, como cualquier ciudadano, vigentes sus derechos político-electorales, pero es una línea tan delgada el servicio público y el ejercicio de los derechos político-electorales, que se tiene que sembrar un muro de contención, una frontera muy visible para no caer en alguna falta. Y entonces, en ese trabajo, el hecho de determinar, sobre todo con pruebas, porque no es únicamente alegaciones, como decía en el segmento pasado, el hecho de llevar este tipo de quejas a la autoridad electoral, sino que se tiene que acreditar con circunstancias de tiempo, modo y lugar. De no ser así, pues efectivamente la autoridad no podrá acreditar debidamente con estas pruebas, y por lo tanto puede que no prosperen en la forma en cómo o la intención que tuvo la persona denunciante. Entonces es importantísimo, por eso la ventana de oportunidad, y aquí la abro, el hecho de que quien considere que el Tribunal Electoral pueda facilitarle información para cómo generar inclusive una queja, nosotros estamos abiertos. Siempre se nos dice, bueno, ustedes dan cursos de capacitación. Sí, siempre lo he dicho, y personalmente soy quien lleva este tipo de capacitaciones. Me gusta estar, pues sobre todo este tipo de reaprendizaje, para poder significar correctamente cuáles son los criterios actualizados, cómo se puede generar este tipo de denuncias para que en todo caso prospere. Estoy rompiendo el principio de imparcialidad por este tipo de cuestiones, por ser juez y parte. No, ese es un modelo únicamente académico de decir cómo se deben de realizar debidamente las quejas, porque insisto, el número puede ser ascendente, pero ¿cuántas de estas quejas resultarán ser procedentes? No estoy diciendo en este momento que ninguna vaya a prosperar o que todas vayan a prosperar, sino que necesitan sobre todo que en este momento de la sustanciación, la autoridad electoral, que es la administrativa, el Instituto Electoral, determine qué es lo que tiene ofrecido el denunciante, que acreditó, que se encuentra pues propiamente en el mundo virtual, certificar, identificar, y más tarde con esto concluir el expediente, y a partir de ahí, insisto, si considera las partes involucradas que no le asiste la razón a la autoridad electoral, pues efectivamente el tribunal puede conocer de estos medios de impugnación. Entonces, de todo eso es lo que estamos nosotros en una parte de la iniciativa
estamos generando tan solo, este es uno de los apartados, mejorar el sistema de los procedimientos sancionadores, tomando en consideración que los plazos para el Instituto Electoral, digámoslo, son más amplios y los plazos tan acotados que nosotros tenemos para resolver. Entonces, estamos significando sí la posibilidad de ampliar este tipo de casos sin exceder, desde luego, tomando en consideración la naturaleza de los juicios, insisto, de estas quejas que tienen que ser sumarios, sumarísimos, ¿sí? Pero también atendiendo el debido proceso y sobre todo, insisto, la garantía del acercamiento de justicia a las y los justiciables. Pero no únicamente... Voy a hacer una pausa. Sí, Licenciado sí. Virgilio Soberani, le saludo. Muy buenos días. Buenos días. Un gusto siempre. ¿Qué pasó, Francisco? Igualmente. Y escuchando a Francisco, ¿no? Y, Sí, realmente estaba hablando de la capacitación, pues nos acaba de dar una cátedra Sí, al respecto. pero es ¿verdad? importante, ¿no? Aprovecharlo para escucharlo a él de cómo trabaja, ¿no? Cómo trabaja el tribunal todo esto, también la autoridad administrativa, evidentemente, lo acabas de mencionar, cómo trabajan el IEC y el tribunal todo esto, es importante saberlo. Es importante también conocer sobre la naturaleza que explicabas de estas quejas. Y bueno, me sorprendí el dato que decías que solo 18 personas tienen en el tribunal. ¿18? 18 hombres y 18 mujeres. Ah, 18 hombres y 18 mujeres. Sí, O sea, efectivamente. 36 integran toda la plantilla, digamos. Efectivamente, sí, la plantilla de base. Para todo esto que Efectivamente. viene, se me hace poco, ¿eh? Se me hace poco, ¿no? Pero en periodos electorales creo que aumentan, ¿no? Contratan a gente provisionalmente. Efectivamente, de manera provisional. ¿Y esto ya viene, ya permite. van a convocar para Sí, eso? efectivamente, nosotros de la misma manera que el Instituto Electoral, lo que hacemos es acercarnos sobre todo con información y con talentos para poder emitir convocatorias y en todo caso poder capacitar oportunamente a las personas que estarán con nosotros. Y una de las ventanas de oportunidad que hemos tenido es sobre todo la labor social, sobre todo la interacción y los convenios que hemos tenido acercándonos a universidades, a instituciones, para que a través de las prácticas profesionales y el servicio social se empiecen entonces a fortalecer y a foguear en la parte del Tribunal Electoral. Hoy me da de verdad con muchísimo gusto que hay muchísimas personas de varias universidades, tanto de la Autónoma de Campeche como de universidades privadas, en donde han pedido estar en el Tribunal Electoral y a partir de ahí nosotros hemos generado espacios provisionales para que en la ruta al proceso electoral pues efectivamente podamos contar, porque efectivamente los números son minúsculos en comparación de los asuntos que nosotros tenemos que resolver y sobre todo el Tribunal Electoral sí tiene fechas finitas muy claras, específicas. Tan solo debemos de tomar en consideración que una de las cuestiones importantes, fundamentales que tiene el Tribunal Electoral es la validación de la elección de la gubernatura, cosa que no está en todos los estados. Nosotros seguimos el modelo federal. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es el que entrega la constancia de mayoría al presidente o a la presidenta de la República. Lo mismo nosotros hacemos en el Tribunal Electoral. Nosotros somos quien calificamos, somos quienes emitimos el dictamen de validación de la elección de la gubernatura y entregamos en todo caso la constancia de mayoría. Pero hacer esto se dice muy fácil y muy rápido, pero tenemos tiempos fatales. Todas estas impugnaciones, pretendidas nulidades respecto de la elección de la gubernatura tienen que ser resueltas a más tardar el 20 de agosto, posterior a la elección. En tanto que todas las demás elecciones, las 13 alcaldías, las juntas municipales que ahora aumentaron de 22 a 23 con laureles en el caso de Campeche, entonces también tendrán que estar resueltas a más tardar el día 31 de agosto, que esto nos da una fecha después de la elección. No es que a partir de ahí se inicie la fase impugnativa,
Ya traemos las quejas antes, después los juicios de nulidad. Y a partir de los juicios de nulidad que tenemos que esperar lo que se hace por parte del Instituto Electoral hasta que llegue la impugnación luego de la sesión en donde se otorgue por principio la constancia de mayoría por la autoridad electoral, que se realiza a partir de los cómputos distritales que se hacen el día miércoles posterior al domingo de la elección. Y entonces después de eso viene la impugnación a través del juicio de nulidades, conocido como juicio de inconformidades también, o el JIN. Y a partir de todo ese trame empiezan el Tribunal Electoral a resolver todos estos asuntos de nulidades. Es una cuestión, insisto, de verdad que muy cauta, sí, muy prudente, porque también nosotros tenemos un mandamiento de obediencia, pero es meticuloso el actuar. Tan solo debemos de decir que prácticamente en estas jornadas administrativas en donde he tenido la oportunidad de presidir, ninguno de los asuntos por juicios de inconformidad ha sido revocado. Todas estas elecciones, incluyendo la de la gubernatura, que llevó pues tantas impugnaciones, todas estas fueron confirmadas, inclusive después del reencuentro. Voy a hacer una pausa. Total. Voy a hacer una pausa para regresar y ya finalizar, pero sí quiero retomar esto que tú decías, porque les tocó la sucesión de anterior, la del 2021, que históricamente llegó hasta un voto por voto, sí. Que esto no había ocurrido en ninguna elección de gubernatura de Campeche. Entonces no podemos aislar lo que va a pasar el próximo año de eso que ya ocurrió hace 5 años. Entonces vamos a una pausa para regresar y concluir con el licenciado Virgilio Soberanis, con Francisco Ack, y bueno, también pues analizar esto. No podemos cerrar lo que va a pasar en unos meses en Campeche a lo que hace apenas 5 años vivimos, que fue una elección muy pareja, muy cerrada, fue una elección muy competida. Y qué bueno, porque así tiene que ser una democracia competida, tiene que ser altamente competida un proceso democrático, pero sí nos llevó a ese voto por voto y mucha gente se ha quedado con esa cuestión inédita, y el próximo año pues también yo creo que muchos ciudadanos están todavía con eso en la mente, y vamos a ver cómo se refleja esto en la actuación de todos los actores políticos más importantes en los tiempos que vienen. Vamos a una pausa comercial y regresamos para cerrar el programa con el licenciado Virgilio y con Francisco Ack Ordóñez, magistrado presidente del Tribunal Electoral del Estado de Campeche. No quiero que se acabe sin preguntarte el tema de la defensoría, que están proponiendo la creación de una defensoría social, defensoría pública en materia electoral. Sí. Y el tema de la vigencia de tu nombramiento también, eso importante. Vamos a una pausa y regresamos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. El análisis de los temas políticos, sociales y económicos de Campeche y México continúa. Regresamos, escuchamos, licenciado Virgilio. Bueno, estaba yo escuchando la disertación de mi querido amigo Francisco y me recordé que todo esto de la cuestión del derecho electoral, por cierto, cuando nos tocó llevar la carrera de abogados, nunca se trató, jamás se vio en la... No sé si ahorita existe la materia sí. En la carrera. Sí existe. Pero no existió nunca para nosotros, para mi generación, cuando menos, ¿no? Que las reformas vienen desde 1970, cuando el presidente Díaz Ordaz reduce la edad de votar en la ciudadanía, y en lugar de 21 años la baja a 18, para tratar de calmar las aguas por lo que había ocurrido en el 68, ¿no? Y en la elección del presidente Echeverría nos toca votar por vez primera a esa generación de jóvenes, entre ellas yo. Y por cierto, la credencial electoral se prestaba para todo, porque era un papelito alargado, horizontal, que tenía el nombre de uno y la edad, y huequitos, los cuales, así como en el cine, cuando llegaba el día de la elección, sí. Te ponían tu pase, ¿no? Pero se prestaba, obviamente, para muchas cuestiones. Para fraudes, obviamente, ¿no?
Era cuestión de tener el... A mí todavía me llegó a tocar, escuchar y ver que a alguien le dijeran que fuera a votar con un comprobante de domicilio. Lo recuerdo, estaba yo niño, pero... Había mucha... Sí. Era muy laxo. Dice, no traje, no sé qué, traiga su comprobante de domicilio. Ahora muy laxa ahora lo recuerdas y dices, pues ¿cómo, verdad? La primera... La reforma obviamente fuerte pues es con Reyes Heroles, ¿no? Cuando se mete todo este sistema nuevo, porque antes había la famosa Comisión Local Electoral, que era la que organizaba las elecciones, pero dependía del Poder Ejecutivo. Y a nivel federal, la Comisión Federal Electoral, que también era CFE, que también dependía de la Secretaría de Gobernación, o sea, del Poder Ejecutivo. Y se acusaba obviamente al gobierno en turno de fraudes electorales, porque era, aquí sí, juez y parte. Y los propios diputados calificaban, en el famoso colegio electoral, sus elecciones. No recuerdo cómo se calificaba la federal, pero supongo que lo hacía también la Cámara de Diputados, ¿verdad? O sea, no había tribunales, no había nada. Y obviamente quien tenía la mayoría, pues se despachaba con la cuchara grande. Dividía como quería, compartía como quería y disponía. La reforma electoral de Reyes Heroles, con todas las fallas que tuvo, ha sido prácticamente un paradigma y un parteaguas para la democracia de este país. A Dios gracias, se tienen estas instancias y se han podido hacer elecciones creíbles, porque antes nadie las creía, pensaba que eran todas fraudulentas, y se ha podido tener respeto para una carrera como es la judicial electoral. Vamos a la pausa, claro porque sí. los tiempos son implacables también aquí para los cortes comerciales. Vamos a la pausa y regresamos para las conclusiones de su comentario y la opinión del magistrado de Francisco sobre eso que es una realidad, ¿no? Que comenta el licenciado Virgilio, ¿no? La evolución en estas reformas electorales y la consolidación de consolidación hasta llegar hoy a lo que tenemos. Y le decía, y hoy que tenemos elecciones muy cerradas, muy competidas, muy ajustadas, pero quiero decirlo con mayor certeza, ¿no? Aunque algunos las disputen, aunque algunos acusen fraudes durante muchos años, pero hemos tenido cada vez elecciones más cerradas, pero creo que con más certezas, ¿no? Entonces, vamos a una pausa y regresamos para concluir con el comentario del licenciado Virgilio y la opinión también del magistrado Francisco. Ya volvemos. Continúa en Al Tú por Tú y síguenos en las redes sociales como NCS Noticias, en Facebook, Twitter e Instagram. Las voces de la información solo en Núcleo Comunicación del Sureste. Ya regresamos. Tenía algo que finalizar, licenciado, Bueno, decía usted de los consejos electorales, sí, que luego se armaban las rebambarambas. Sí, estaba comentando de que como los propios participantes en el proceso se autocalificaban, pues lo importante no era tanto la elección, sino la calificación, el famoso colegio electoral que se hacía en el Congreso del Estado o en el Congreso de la Unión, donde había más ruidos obviamente en el Congreso de la Unión, en la vieja Casa de Donceles, donde se armaban unas bataolas, como está recordando el licenciado Francisco, de que la quema de boletas y la tirada de las boletas y demás. Afortunadamente todo eso ha ido quedando en el pasado para dejar en manos de los expertos, por así decirlo, este asunto, que aparte de todo, de acabar todo aquí a nivel nacional, todavía se puede ir a nivel internacional a objetar una elección, ¿verdad? Sí, efectivamente, ¿no? ¿Cómo ves esa evolución? Somos muy afortunados en esta generación de haber sido testigos de la evolución, y el ayer nos debe de dar mejores áreas de oportunidad para el hoy y en un diseño para el mañana. Hoy sobre todo debemos de tomar en consideración que efectivamente desde el 97, por llamarlo de alguna manera, está próximo también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de cumplir 30 años de existencia. Eso significa la consolidación de una institución federal que vigila sobre todo
la tutela de los derechos político-electorales. Lo mismo también sucede con el Instituto Nacional Electoral. Y como hacíamos historia en estos tiempos, ¿no? La fortuna de la reforma del 2014, pues viene ya a ser el parteaguas, sobre todo a nivel local, de generar instituciones permanentes. Estas instituciones permanentes, por lo menos en el plano jurisdiccional. Estamos próximos en el mes de octubre de cumplir 12 años, pero 12 años no son 12 años en donde se hayan calificado elecciones, sino que las elecciones se han calificado de otras modalidades por autoridades que inclusive en principio pertenecían al Ejecutivo, luego pertenecían al Poder Judicial y ahora es que en 2014 se es un órgano especializado independiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde luego en el caso particular de Campeche, sobre todo, insisto, pues ya el órgano especializado que es el Tribunal Electoral del Estado de Campeche, integrado por 3 magistraturas. Estas magistraturas, de los cuales uno es su presidencia, la ocupa desde luego en una temporalidad rotatoria, tomando en consideración también el consenso del Tribunal Pleno, y a partir de ahí, insisto, pues en Campeche pues han existido pues la renovación de estas magistraturas. Estas magistraturas pues hemos tenido inclusive más mujeres que hombres, ¿no? Hemos tenido 5 mujeres magistradas designadas por el Senado y 3 magistraturas hombres designadas también por el Senado, ¿sí? Pero esto, insisto, decirlo de forma muy rápida, ha llevado una evolución de especialización. De la misma manera como el Instituto Electoral ahora se hace un procedimiento de selección, de oposición, digamos, pues, a través de diferentes filtros, exámenes que se realizan por parte del Instituto Nacional Electoral. De la misma manera sucede con las magistraturas del Tribunal Electoral. Se realiza una convocatoria y esta convocatoria tiene que ser emitida por el Senado de la República, que es importante significarlo, es la única autoridad que puede designar magistraturas locales. No hay otra autoridad que pueda designar a las magistraturas locales. Pero la última vez se llevó 3 años en renovar. Pero esa era la pregunta que sí me gustaría que nos comentaras. Estábamos acostumbrados. Y ahora ustedes metieron la propuesta, sí, que es en el caso de la magistratura que tú tienes, en este caso el nombramiento. Sí, efectivamente. De extender el plazo. Obviamente ha generado algunas polémicas, sí, decir, claro. Si te van a... algunos decían que es anticonstitucional porque sería como renovarte el nombramiento o algo así, o nombrarte nuevamente de una forma que no está no está contemplada en la ley. Sí. Y tú nos explicabas algo, ¿no? Con respecto al fin de semana a esto, pero sí significar que la otra vez el Senado se llevó 3 años en designar. Entonces, ¿tú qué le dirías? ¿Tú qué le dirías a la sociedad campechana de esta propuesta? En principio de todas las opiniones. Eso sí, efectivamente, la voz siempre plural debe ser escuchada, ¿sí? Porque de ahí también se puede aprender y desaprender y reaprender. Eso sí es una filosofía muy personal y también institucional, el hecho de que hemos aprendido del pasado, ¿no? Como lo decía, y sobre todo tenemos que edificar mejores presentes y oportunidades también para el futuro. Esto viene a colación tomando en consideración que normalmente las convocatorias se emitían justo al término de cada encargo. Es distinto lo que sucede en el Instituto Nacional Electoral. El Instituto Nacional Electoral ha sido constante en emitir las convocatorias una vez que se van terminando cada uno de los encargos. Distinto es que en el caso nuestro, ¿de quién dependen esos nombramientos? Dependen del Senado de la República. Es el Senado de la República quien debe emitir esta convocatoria. Y la emisión de las convocatorias, pues en los últimos años han tardado demasiado. Debemos de tomar en consideración que al término de la magistratura primera, en el caso campechano, llevó más de 3 años, ¿sí? Sin una magistratura designada por el Senado de la República. ¿Y qué tuvimos que hacer? Implementar el mecanismo que determina la propia legislación local, en el sentido de que quien ocupa esta vacante posterior a los 3 meses debería de ser
el secretario general de acuerdos o el secretario de estudio y cuenta con mayor antigüedad. Ok, pero después de esa vacante vino una segunda vacante, ¿sí? Esa segunda vacante, justo por el término y la designación de una magistratura, ahora consejería, impuso también otra vacante. Y entonces, ¿cuál es el mecanismo que tendríamos que tomar en consideración? Entonces, este tipo de reflexiones ante las vacancias impuso la idea de que hasta que el Senado de la República, insisto, quien es el único legítimo, autorizado y legal para determinar en principio la convocatoria y más tarde la designación de las magistraturas, se pueda permanecer en ese encargo en funciones por ministerio de ley. Insisto, de la misma manera como existe este principio de sustitución del secretario a la magistratura vacante o de, insisto, la Secretaría de Estudio y Cuenta con mayor permanencia o antigüedad en el tribunal, también pudiese tomar este tipo de cargos. Tomando, insisto, en cuenta, sobre todo, varias cosas. Por principio, la poca recurso humano que nosotros tenemos y que ya de por sí ya está especializado. Y el hecho de que movamos secretarías generales impone también que la médula espinal del tribunal es la secretaría, es quien notifica, es quien diligencia, es quien certifica, es quien lleva propiamente la cuestión rigurosa de las sesiones, convocatorias y demás cuestiones, insisto, que son de una u otra manera transitadas a otra persona que se le tiene que capacitar. Esto no es novedoso y ajeno de Campeche. Llegamos inclusive en Jalisco a una situación inédita, extraordinaria, nunca antes vista. Ninguna magistratura designada por el Senado ya estaba conformando el Pleno. ¿Por qué? Ante la no emisión de la convocatoria del Senado de la República. En términos reales, si la convocatoria sale a tiempo, no es necesario realizar todo este tipo de ajustes al interior. Insisto, es la idea, una propuesta que nosotros hemos llevado muy respetuosamente a la Cámara de Diputados local. Esto no significa también que prospere en toda la forma que nosotros ¿De lo hemos aprobarse tú seguirías significado. siendo el presidente? No, tendríamos que determinar al interior del Pleno quién sería quien ocupara la presidencia. Hay que tomar en consideración también, que es importante decirlo, que efectivamente existe un consenso de parte de quienes integran el Pleno para poder determinar a sus presidencias. Estas presidencias, insisto, son rotatorias y solamente, insisto, se definen a partir de que quienes integran el Pleno puedan determinar quién precedirían, ¿sí? Es importante, sobre todo, decirlo que lo que se asegura con esta propuesta es la continuidad de los trabajos y sobre todo tomando en consideración la cercanía que existe del proceso electoral. Máxime que, como hemos comentado, pues efectivamente no es que sea atípico que ante un proceso electoral de la renovación de la gubernatura aumente el número de asuntos, pero efectivamente es una gama de asuntos que van aumentando y efectivamente se requiere especialización, experiencia y conocimientos en cada uno de los temas y de las asignaturas que tenemos que resolver. Esto, sobre todo, pues efectivamente podrían haber voces en disenso y que efectivamente debemos de tomar en consideración algunos marcos legales de otros estados en donde efectivamente si se permiten. Este es una idea que hemos acercado tomando en consideración esos vacíos que durante varios años pues efectivamente generaron este tipo de situaciones inusuales. Debemos de tomar tan solo como pues anécdota que en el caso en particular quien desempeñaba la Secretaría General de Acuerdos pues estuvo fungiendo como magistrada y después efectivamente ante la convocatoria ha sido designada legítimamente por el Senado de la República. Esto significa que hay muchísimas personas que pueden ser capacitadas, especializadas y que en el momento en que salga la convocatoria con un piso parejo, pues podamos en todo caso participar para esta emisión.
No es un caso específico, insisto, de Campeche, lo hemos visto inclusive en el caso de Yucatán, lo hemos visto en otros estados, Durango, Tlaxcala, donde se permite este tipo de renovaciones y desde luego tomando en consideración, insisto, no el quebranto a la ley. Se decía, bueno, es que quien debe de cuidar la norma la está quebrando. Es una idea tomando en consideración pues este tipo de situaciones inusuales, atípicas, que generan este tipo de vacíos en la ejecución de los encargos. Muchas gracias, Francisco. Le agradezco. Nos queda pendiente el tema de la Defensoría, ya el tiempo se nos agotó. Pero en otro programa, ya cuando esté más cerca, ¿no? Porque ahorita el Congreso se fue a receso. Sí, efectivamente. Entonces, ya cuando esté más cerca ese tema y esté más fresco para platicarlo, te volvemos a invitar. Con todo gusto, la vez que temas quieran. y esperemos que de aquí a que inicie el proceso electoral y durante el proceso electoral tendré mucha comunicación contigo para hablar de estos temas que yo pienso que a la gente le debe interesar mucho, además porque hay esta idea, ¿no? de que el tribunal pues es un organismo muy importante que tiene que tomar nota de pues estas quejas si se presentan ante la autoridad administrativa primero, el Instituto Electoral, y luego llegar ante ustedes ante una impugnación por lo que ya decías en materia de cualquier acto pues de desvío o acto ilegal o acto anticipado que pudiera pues ser una fractura para nuestra norma vigente en materia electoral. Muchas gracias, magistrado. Gracias, licenciado Vigilio. Pues agradecerle nuevamente a Francisco su participación y esperamos tenerlo pronto para seguir dialogando sobre estos temas que un poquito farragosos para la gente, pues son cosas muy especializadas de los estudiantes del derecho, sobre todo el derecho electoral, pero que sea necesario bajarlas para que la gente lo entienda, ¿verdad? Claro. Y sepa que tiene derechos y obligaciones que puede ejercer. Sí. Y que cualquiera lo puede hacer, ¿no? Exactamente, lo que señaló, las quejas, no solamente los partidos políticos eso es importante. puede presentarlo cualquier ciudadano que se considere agraviado. Así es. Y por eso es importante la comunicación esta que tenemos, y lo vamos a seguir invitando para que pues la gente entienda plenamente cuál es el derecho y cómo, además de la votación, hay otras participaciones que los ciudadanos pueden tener, cualquiera, dentro de un proceso tan importante como el que viene el próximo año, que es la sucesión, pero es la renovación de todos los cargos públicos electorales en el Estado. Bueno, gracias. 325 cargos, ¿no? 325 cargos. Ahí está. Muchísimas gracias, magistrado. Roberto, gracias a la audiencia. Gracias. Hasta la próxima semana gracias en otro Al Tu Por Tu. Muy amable. El próximo miércoles a las 8 de la mañana por Radio Fórmula regresarán Roberto Oropeza y Virgilio Soberanis. Al Tú por Tú en el 97.3 FM, Núcleo Comunicación del Sureste.